Esta sesión 2 del tema de los planetas es una sesión que corresponde al área de las matemáticas. Es una sesión que te va a requerir estar muy concentrado, muy concentrada, porque viene mucha actividad de procesar números con la operación básica de la suma y de la resta, básicamente. Hay que trabajar nuevamente cifras con números enteros muy amplios, y para eso te servirá mucho tomar en cuenta la tabla que está en la página 40 de tu engargolado o de tu cuadernillo digital, donde está la tabla de valor posicional con el punto decimal, para que tomes en cuenta los números que están a la izquierda y a la derecha, enteros y decimales. Como primer momento, en el apartado Nos conectamos, se te va a pedir que leas con cuidado esta historia, este texto, donde además de que se te proporcionan datos numéricos, información numérica, se te proporciona también el planteamiento de un problema a través de una pregunta final, como es la que te estoy encerrando, que dice: ¿cuántas piezas le faltan para completar el rompecabezas en los 48 minutos que quedan de clase? Para entenderlo tienes que hablar de los datos que están aquí. Estos datos que están en el texto hay que vaciarlos aquí. Primero, toda información numérica que aparezca en el problema. Toda. Cualquier detallito numérico hay que vaciarlo en esta parte. Y después analizar qué información numérica de toda esta, qué información numérica se necesitas para responder la pregunta. Entonces, una cosa es que hay mucha información numérica y otra es cuál es la que te va a servir para contestar la pregunta. Es una manera de calentar pues tu proceso, y pues con eso comenzar a introducirte en la sesión. Así que toma en cuenta eso, y tomando en cuenta eso, pasaríamos al apartado Nuestras pistas. A partir de ahí vienen cosas importantes de esta sesión. Básicamente, este primer elemento, que es cómo nombrar a las cifras que usamos en las sumas y en las restas. Aquí te las estoy encerrando. Porque el lenguaje matemático importa, no solo saber procesar la operación, sino saber con qué conceptos matemáticos estás interactuando. Entonces, en la suma, los números que se suman se llaman sumandos, y el resultado es la suma, tal cual. Entonces, estos son los sumandos y este es el resultado, la suma. Sumandos y suma. En la resta, los elementos que están en la operación se llaman minuendo y sustraendo. Y al resultado se le conoce como diferencia. Minuendo, sustraendo y diferencia son los términos que hay que usar cuando procesamos los números. Así que esa es una parte importante de esta sesión, ¿sí? Ahora, ya en términos de lo que ahí se te pide, básicamente se te recuerda cómo posicionar las cifras como corresponde, alineadas a la derecha, y que queden los elementos que tienen que quedar tanto en una suma como en una resta para hacer el procesamiento.
Ujú. Em, Viene este apartado que son como los tips o los consejos a la hora de resolver problemas, que son consejos importantes. Todo entra dentro de las estrategias para resolver problemas matemáticos y no hay una sola estrategia, hay muchas estrategias para resolver los problemas. Pero estos consejos te van a ayudar mucho. Por ejemplo, el uno, leer con atención para identificar la información que hay y buscar palabras. Un poco como lo que se te pidió al inicio con este planteamiento, que buscaras todos los elementos, que los anotaras en esta parte de la columna de la izquierda y luego los elementos que realmente necesitas para el problema los anotarás en la columna de la derecha. Esa es parte de estos consejos. Determinar y entender qué se te está preguntando, qué problema es el que realmente tienes que resolver, seleccionar la información que necesitas, trazar un plan para resolver el problema, resolver el problema aplicando el plan que se desarrolló, comprobar el resultado, revisar el resultado y expresar el resultado con unidades correspondientes, en caso de que así se pida en el problema. Esto lo vamos a ver ya plasmado en los ejemplos. El primer ejemplo es muy interesante, es para resolver el problema de ubicar las distancias que hay entre el Sol y los planetas. Aquí están los planetas y aquí están las distancias de cada uno con respecto al Sol en kilómetros. Para ver más gráfico el problema, estas preguntas ayudan. ¿Cuál es la distancia de Neptuno a la Tierra? Y aquí empieza a operar los consejos para la estrategia. Primero, los planetas que necesitamos son Tierra y Neptuno. Las distancias de cada uno con respecto al Sol. Y ahora sí hay que entender la pregunta, ¿sí? ¿Cómo calcular los kilómetros que hay entre la Tierra y Neptuno a partir de los datos de distancia de cada uno con respecto al Sol? Entonces, hay que rescatar la información de ambos, los kilómetros, como aparece en el ejemplo. Una cosa que se sugiere es que puedas dibujar para que gráficamente tú ubiques que lo que estamos buscando es la distancia entre estos dos, pero los datos que tenemos de cada uno son las distancias de ambos entre ellos y el Sol. Así que seguramente ya estás pensando cuál es la operación que vamos a necesitar. En los dibujos se puede poner la información y con eso tú puedas gráficamente tener más claro qué hay que hacer. Has ya seguramente acertado que lo que hay que hacer es una resta. Hay que restar la distancia que hay entre, en este caso, el minuendo y el sustraendo, son las distancias que ambos planetas tienen con respecto al Sol. La que está en la parte superior de la resta es la distancia de Neptuno al Sol y la de abajo es la distancia de la Tierra al Sol. Hecha la resta, se arroja el resultado que es la diferencia, como te decía conceptualmente hablando, y para comprobarlo según los consejos podríamos ahora a la inversa. Procesar ambas distancias que salieron en el resultado para comprobar si la suma de ambos vuelve a ser la cifra que teníamos en la parte superior de la distancia entre ambos con el Sol. En este caso, la distancia entre Neptuno y la Tierra es para leer esta cifra, acuérdate que hay que ir a la tabla de valor posicional, donde en los consejos se te dice, hay que separar de 3 en 3 para encontrar las decenas, las centenas, los millares, los millones, los billones, etc. Y así poder entender y leer los resultados de la cifra. Este ejemplo, que está engarzado a lo que es el principio de la lección, hay que revisarlo muy lento para no perder de vista tanto el lenguaje matemático como los consejos que se dan para procesar un problema. Habrá quienes no necesiten gráficamente de estos elementos para entender que se trata de una resta
qué cifras restar y cómo encontrar la diferencia y resolver el problema que se está planteando, que es la distancia entre Neptuno y la Tierra. Dicho eso, y habiéndolo aclarado en tu salón con tu maestra o maestro, viene la parte de poner en práctica esto que acabamos de ver. La idea es que pongas en práctica los consejos y que si requieres de la parte gráfica, grafiques, dibujes para entender. Recuerda que está la actividad del triángulo, del rombo y del pentágono. La diferencia es que te plantean elementos diferentes. Por ejemplo, en el del triángulo, volvemos a tener presente los planetas, pero ahora no las distancias de ellos con el Sol, sino ahora las cifras numéricas que se dan de ellos son sus diámetros. Y con los datos de los diámetros de cada uno responder estas preguntas. ¿Cuál es, cuál es el planeta con mayor diámetro? Me parece que lo puedes identificar muy rápido. ¿Cuál es el planeta con menor diámetro? También lo puedes identificar. Y el asunto está realmente en el inciso C. ¿Cuál es la diferencia de diámetro entre el planeta con mayor diámetro y el planeta con menor diámetro? Acuérdate, cuando se dice la diferencia, ya desde ahí te están diciendo que lo que hay que hacer es una resta. Porque el mismo lenguaje matemático te está orientando así. ¿Cuál es la diferencia? Hay que aplicar una resta. En el punto 2 del triángulo, tomando en cuenta la tabla de las distancias entre los planetas y el Sol, ¿cuál es la distancia de Venus a la Tierra? Este mismo es igual al de la distancia entre Neptuno y la Tierra. Así que tú ya lo sabrás cómo desarrollar. En el caso del rombo, tomando en cuenta la tabla de distancias entre planetas y el Sol, ¿qué planeta está más cerca de la Tierra? ¿Marte o Mercurio? La cosa es decir, ¿por cuántos kilómetros? Y en el punto 2 te agregan elementos que ya tienen que ver no solo con las distancias de los planetas, sino aquí con la altitud de montañas que hay en la Tierra y montañas que hay en otros planetas. ¿Cuál es la diferencia entre el monte más alto de la Tierra y el más alto de Marte? Que son los que aquí se nombran. Y si juntáramos las alturas de los montes más altos de la Tierra e hiciéramos lo mismo con los de Marte, ¿cuál sería la diferencia de altura? ¿Qué hay que hacer? Hay que leer con detenimiento los datos matemáticos que están aquí. Puedes hacer algo similar a lo de arriba, sacar las altitudes de las montañas de la Tierra y las altitudes de las montañas de Marte porque son los datos con los que vas a operar y resolver. Y en el caso del rombo, tomando en cuenta nuevamente las distancias entre los planetas y el Sol, ¿qué planeta está más lejos de la Tierra, Venus o Marte? ¿Por cuántos kilómetros? Saturno es el planeta del sistema solar con más satélites, 82. Uno de los satélites más alejados se llama Forjo. Está a, ya sabes, 25.108.000 kilómetros. Y bueno, vienen datos de este satélite y la pregunta o el planteamiento es, ¿cuál es la distancia más grande a la que se puede encontrar el satélite Forjo de la Tierra? ¿Qué hay que hacer? Nuevamente, ir a la tabla de distancias, encontrar la de la Tierra, encontrar la del satélite de Saturno y enseguida procesar los números. En el punto 3 del rombo, ahora en lugar de montañas, los datos son los volcanes, su altitud y los volcanes que hay en Marte. Para resolver el planteamiento, ¿cuántos metros les faltarían para igualar la altura del monte Olimpo, que es uno de los montes que están en Marte? Ya sabes, dependiendo cuál actividad te dejó tu maestra o maestro, con eso tendrás que procesar. Finalmente, en un paso más, aquí viene el asunto de la colaboración. Reúnete con tus compañeros que trabajaron los mismos problemas y compartan las formas en las que resolvieron los problemas. Recuerda que aquí no hay una sola estrategia para resolver los problemas, sino son las que tú como persona encuentres o con quien estés trabajando. En el apartado final de compartimos,
con el grupo completo, discutan los pasos que siguieron para resolver los problemas y respondan la pregunta: ¿cuál fue el que más les ayudó a contestar la pregunta? Como te das cuenta, todas las actividades son aquí, en el mismo engargolado o cuadernillo. No hay actividades para el cuaderno, salvo que el cuaderno lo uses para hacer estas graficaciones, estos dibujos, y puedas procesar. Es una lección que te va a tomar más tiempo que la lección 1 por el modo de procesar los problemas, porque hay que analizarlos, porque hay que escudriñarlos, porque hay que desbaratarlos, porque hay que ver qué datos necesitas y qué datos no, y a partir de eso resolver. Nos vemos en el video de la sesión número